Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio. Ya saben, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. La búsqueda del testimonio que nos ayude a reconstruir la historia inmediata del negocio musical, de sus protagonistas y sus logros, sigue siendo la base de trabajo a desarrollar. Hoy tenemos un poco de todo, de industria de las compañías y de los medios como parte fundamental de esta. El testimonio de un guerrillero que ha estado en distintas trincheras con un bagaje más que satisfactorio. Es un tipo al que se le quiere y se le respeta y desde luego aquí mucho. Recibimos pues hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante al testimonio y la palabra de don Fernando Íñiguez. Bienvenido, Fernando. Ya abrumado de entrada. Bueno, ya sabes, siempre entro así, incluso alguno me acusa, dijo, parece que a todo el mundo le estabas esperando con los brazos abiertos. Es cierto, pero bueno, en este caso sabes que hemos hablado muchas veces, pero por circunstancias no se ha podido hasta ahora, así que nada, un placer de los buenos y una gozada que estés aquí. Para mí también, y lo sabes. Bueno, te pedí una biografía y bueno, ya está a la altura de lo que me esperaba a ti. Me encantaba el intro de esta bio, ¿no? Burgalés de nacimiento, de adolescente vivió en el Sáhara Occidental y tras la Marcha Verde aterrizas en la Complutense madrileña para estudiar Ciencias de la Información. A ver, detállanos esto un poco más. Bueno, pues más no se puede detallar. Bueno, sí, eso es verdad. Nací en Burgos, efectivamente, pero de pequeño mi padre es militar, porque murió. De pequeño ya nos trasladamos a vivir a Madrid y luego cuando yo tenía 13 o 14 años a mi padre se pidió destino al Sáhara, en los años en los que todavía el Sáhara era español y se llamaba el Sáhara español. Y ahí pasé mi adolescencia, que me marcó definitivamente la vida también. Exacto. Porque justamente la adolescencia es el momento casi, es como tu epifanía, ¿no? Los años típicos, yo entonces, que soy ya un poco mayor, que estudié allí cuarto, quinto y COU. No, perdón, quinto, sexto y COU, o sea, lo que era el bachiller superior, porque sí. Yo no soy ni siquiera de GB ni de BUP, o sea, soy antes que eso, del bachiller de 7 años con reválida de cuarto, reválida de sexto, aunque en mi época ya no hubo ninguna de las dos, y el COU luego para hacer, o sea, que yo estuve allí, que eran justo de los 14 a los 17, 18 años que me vine a Madrid, que son los años que te marcan definitivamente, un poco es la primera vez que fumas un cigarrillo a escondidas, la primera vez que le das un beso a una chica, la primera vez que te masturbas, yo qué sé, o sea, que es como el descubrimiento de la vida. Yo lo viví en un lugar tan pintoresco como una ciudad en mitad del desierto, a 20 kilómetros de la playa, compartiendo cultura con los saharauis, con mis amigos saharauis, mis amigos españoles, hijos de militares, hijos de funcionarios, etcétera. Eso es también muy marcante. Y encima en una época que eran mediados de los 70, primer lustro de los 70, del 71 hasta el 75, que en España había mucha cultura musical, pero no tanta como había en el Sáhara, curiosamente, porque éramos Puerto Franco con Canarias y entraba como mucha música que yo creo que en la península, o por lo menos yo no había entendido todavía que existiera, y descubrí en el Sáhara, curiosamente, en esos años, mucha música que luego definitivamente me marcó para el devenir de mi vida. Sí, el Sáhara, que además, te ha marcado, como veremos, que aparece muchas veces en tu vida, ¿no? En tu biografía también resaltas que te toca vivir la intensidad juvenil del paso del hipismo al punk, acaso coincidente con la transición de la dictadura a la democracia. Cuando llegas a Madrid, ¿no? Llegas a la Complutense y claro, estás en ese momento de transformación total, ¿no? Sí, yo estudié primero de periodismo todavía con Franco vivo y eran los coletazos últimos del régimen, que tuvo una época muy dura. Yo no sé cómo a España, entonces aquello lo llamaban dicta blanda. Quisieron como blanquear un poco lo que era del régimen franquista, y el último año fue demoledor. O sea, los últimos años del franquismo fueron demoledores. No nos olvidemos que en noviembre murió Franco del 75, pero en octubre o en septiembre todavía fusiló a lo bestia, sin juicios garantistas ni nada. O sea que todo eso de la dicta blanda me lo paso yo un poco por ciertas partes, ¿no? Y la verdad es que sí, luego, claro, se empezó a ver esa, que ya tantas veces hablada, esa eclosión de libertad, porque efectivamente al principio, cuando muere Franco, todavía había mucha represión. La represión no ha dejado de haber en realidad, pero sí que hubo como una explosión de algo similar a que veíamos ya, de lo que veíamos en otros países, acaba de pasar en
En Portugal la Revolución de los Claveles, el mayo del 68 no estaba tan lejos y de pronto pues en la universidad sí que se respiraba cierta libertad. Quitaron ya los grises que primero, por ejemplo, yo me acuerdo que los grises estaban dentro de la facultad. O sea, Fraga como ministro de Información en la transición puso, de Información, no, de Gobernación, puso una lechera de policía armada, entonces los grises en cada facultad. De hecho, hasta tal punto ya estaba la misma patrulla fija que yo recuerdo que ya llegaba a verse amistad entre ciertos policías. Yo me acuerdo una vez que estaba, como anécdota, una vez fui a hacer pis al servicio y estaba en las estas largas así donde entonces se hacía pis, pues estaba en un lado un policía con todo el casco puesto y en el otro lado y los tres meando juntos a la vez. Y yo en el medio, yo me di a los dos y dije, joder, nunca he meado con esta sensación de protección, de sentirme... Y las chicas, las niñas así un poco más coqueteaban con algunos y se ponían el casco y se ponían la visera y ese tipo de cosas, o sea... Y ya luego, ya en segundo, ya Franco muerto, que murió cuando yo estaba en segundo de periodismo, pues ya es verdad que se empezó a notar cierta libertad, aunque era siempre entre comillas. Y también coincidió pues con toda esa eclosión, ya en el 75, 76, pues hay una premovida, hay el rock urbano, viene de Londres todo esto del punk, y ya en el 77, 78, o sea, y como todavía teníamos los coletazos del hipismo, porque veníamos de ser hippies, pelos largos, pantalones campana, canutos y demás, pues ya con el rollo del punk, pues como todo, pues esa fue un poco la transición, en el fondo, ese paso del hippie al punk, ¿no? Y a nivel musicalmente, ¿cuáles son tus primeros recuerdos, tus primeros discos, tus primeros conciertos? Primeros conciertos ya en el Sáhara, en el Ayun. Teníamos un grupo en el Ayun, yo no, quiero decir que había un grupo en el instituto que se llamaba Experience, como homenaje a lo de Jimi Hendrix Experience, que era el hijo de una doctora que tenía una guitarra eléctrica, y luego había ya un grupo de músicos saharauis que se juntaban la música saharaui de su tradición, del haul saharaui, con las guitarras eléctricas ya que oían de los grupos de rock de entonces, de Santana, Jimi Hendrix, Rolling Stone, Pink Floyd, Brian Hay, todo este tipo de cosas. Y bueno, pero los primeros recuerdos evidentemente son en casa, en la familia, pequeño, cuando mi padre trajo un tocadiscos a casa me acuerdo siempre, con el disco de La Mañana de Carnaval, de Harry Belafonte y de la película Mañana de Carnaval. Y los discos que había, claro, cuando yo era pequeño en casa eran tangos de Gardel, boleros de Machín y alguna marcha militar. ¿Y en Madrid, cuando ya estás en Madrid? En Madrid, cuando llego ya y empiezo ya a estudiar periodismo, el circuito que hago musical es el de los cantautores por los colegios mayores. O sea, yo recuerdo entonces ver mucho a Luis Pastor, a Pablo Guerrero, que se movían en el circuito de los colegios mayores de la universidad. Y ya empezaba a ver también ya ciertos grupos de rock que ya tocaban también de la universidad. También era un poco aquello que se llamó el rock urbano, empezaba Leño, Asfalto, Topo, que es un poco antes todo de lo que fue luego la movida de los finales 70, 80, que ya parece que eso luego se cargó todo lo que habían hecho los anteriores. Pero sí recuerdo, pues, uno de los primeros discos que yo me compré como españoles, digamos, yo me compraba pues discos de Bob Dylan, de los Rolling Stones, de los Kings, cuando podía, porque también teníamos muy poco dinero para comprarnos discos, mi discografía era muy limitada y la tenías que seleccionar. Pero, por ejemplo, sí me acuerdo que el primer disco que yo compré, que algo parecido a rock español, fue una ópera rock que hizo Noel Soto, que se llamaba Alfa y Omega. Una especie de ópera rock, sí, de intento de ópera rock, porque estaban de moda Ger, luego Jesucristo Superstar o lo de Rocky Horror Picture Show, todo ese tipo de cosas. Y entonces hubo una traslación así aquí como... Y yo recuerdo que el primer disco que me debí comprar, o de los primeros, de música en español, era el de Noel Soto, fíjate. Aparte de que yo tenía entonces, lo confieso, una fascinación por Pachi Andión. No sé por qué, pero me encantaba Pachi Andión y sabía todas las canciones de Pachi Andión y tenía toda la discografía de Pachi Andión, cosa que luego renuncié a ella, luego le conocí, se lo conté y todas esas cosas. Qué bueno. Bueno, ya a principios de los 80, en plena movida, ¿no? Empiezas a trabajar en EMI y en Ariola. Bueno, se especifica más cómo surge, cuál era tu función. Bueno, yo, compañero mío de la Facultad de Periodismo, compañero de clase y compañero de aventuras entonces gamberras, era Carlos López.
que ahora Carlos López es un alto, o ha sido luego un alto gerifalte de la música. Carlos López, que era muy espabilado, siempre lo ha sido, empezó enseguida, nada más terminar la carrera, él entró en el departamento de prensa, creo que se llamaba Hispavox entonces, y él ya como que se metió en el mundo éramos muy aficionados a la música, eso sí, íbamos a conciertos y tal, y él, no me acuerdo por qué tipo de razones, consiguió entrar de jefe de prensa, recién salido de la facultad, en Hispavox. Y entonces él ya como que se empezó a enterar de lo que era ese mundo, y entonces yo entonces era aficionado que iba a conciertos, pero veía la industria del disco como algo inalcanzable. Vamos, que ni me había imaginado que yo pudiera entrar en la industria del disco. Pero Carlos López, ya que había entrado, ya empezó a echar tentáculos, y el tipo que es listo y tal, pues como era una industria casi que se estaba haciendo... No digamos que seamos que no existiera antes, que existía, pero sí de otro modo. O sea, la industria del disco en España tenía muchos años ya antes, y no voy a decir que fuéramos pioneros de nada, pero sí que otra forma, gente joven que se incorporaba, aficionados sobre todo a la música, y surgió una serie de historias en la EMI que le ofrecieron a él que se fuera a la EMI jefe de prensa. Él quería entonces, era jefe de prensa de Ariola, no quiso cambiarse, entonces dijo, pues yo tengo un amigo que no sé qué, y entonces así entré, de una manera, entré por Carlos López, que se lo dijo, oye, pues sí, tengo un amigo que también que ha hecho periodismo conmigo y que además es muy aficionado a la música, y qué tal. Y entonces mi primer trabajo en serio en la música fue jefe de prensa de EMI, que entonces estaba en la Plaza de Ramales, en Madrid. La mítica Plaza de Ramales. Sí. ¿Y con qué artistas trabajabas? ¿Qué recuerdas? Pues mira, Luis Miguel, que era un niño. Luis Miguel era un niño, pero un niño literal. Diango, por ejemplo, me acuerdo. Los Chunguitos, las Azúcar Moreno cuando empezaban, que eran dos chicas de Vallecas, sin ningún tipo... Eran dos diamantes en bruto. Diango, que era nuestro crooner de entonces, era el crooner que tenía España. Pues, ¿quién más? Casal, Tino Casal, la Orquesta Mondragón. Sí, son los primeros artistas con los que yo ya hice campañas de prensa y empecé a enterarme lo que era esto de meter artistas para que te sacaran los compañeros periodistas, entrevistas, reportajes, críticas del disco, etc. ¿Y cuál era tu relación con los medios en ese momento? Pues empezaba, que luego me sirvió para mucho. Claro. Luego después me sirvió para... Pues al principio vas con mucho corte, ¿no? Porque yo tendría 22, 23 años, 24, yo qué sé, éramos todavía muy pipiolos. Ahora lo veo, éramos muy pipiolos, y pues a mí me daba mucho respeto. Por ejemplo, me acuerdo llamar a Diego Manrique para que me sacara algo de... que yo había sido un lector ávido, porque entonces yo a Manrique le tengo más... A pesar de que luego tengo una larga carrera en la radio, yo a Diego le tengo como más periodista de escribir que de radio. Luego no, pero... Y en aquellos tiempos que él escribía en Vibraciones, en Triunfo, en muchos medios, y te identificabas mucho con esa manera suya de contar lo que a ti también te parecía y coincidías tanto, pues realmente cuando yo me tuve que ponerme a hablar con Diego Manrique y a contarle que tenía tal... Claro, me daba corte explicarle a Diego cómo era un artista, cuando él seguro sabría muchísimo más que yo, y siempre ha sabido mucho más que todos, ¿no? Pues sí, al principio, pues eso, por un lado, combinar ese tipo de cosas que tenían más afinidad con intentar también entrar en la prensa del corazón para que hablaran pues de Diango, o de los Chunguitos, o de las Azúcar Moreno, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que había esa especie de dualidad de discos que te gustaban, que tenía. Yo me acuerdo que en esa época pues estaban los mejores discos de Battiato, yo qué sé, Tomás Dolby, cosas que eran como muy más afines a lo mío, y con otras artistas que entonces no me identificaba nada, y que me parecían, bueno, que la EMI los tenía que sacar porque era parte del negocio, claro. Pero no era la música que te gustaba, no te la creías, y encima yo tenía ciertos reparos con la prensa del corazón, una prensa que no me interesaba, pero realmente luego llegué a encontrar a gente que también muy maja, muy interesante, y luego todo fue una forma más normal.
Bueno, estamos hablando de la época de la movida. Hablabas antes también pues de eso, pues como de repente todo lo que te interesaba, ¿no? Llega este ciclón, que este tsunami que fue la movida, que oscurece o no, o eclipsa todo lo que se hacía. ¿Te interesaba la movida? ¿La viviste? Sí, la movida además en realidad yo siempre digo, bueno, sí, quizá, y es verdad que algunos dicen que se ha magnificado con el tiempo. Es posible que también la perspectiva nos haga hacer que la movida fue mucho más de lo que realmente fue. Pero yo sí que viví la movida antes de incluso de entrar en la industria del disco, porque yo entré en EMI cuando volví de la Mili, y eso sería ya en el 81, que para mí, a finales del 81, que para mí la movida ya había acabado. O sea, toda la eclosión eso de los secretos Nacha Pop, por un lado, eso que eran las jornadas irritantes, los babosos, los no babosos, o sea, y por otro lado las Alaska, los parálisis permanentes, yo qué sé, derribos áreas, o todo ese tipo de historias. Fueron fue 79, la famosa concierto de Canito fue, la muerte de Canito es la madrugada del 80, que se considera el delito, no sé qué tal, el concierto famoso de Canito y todas, que yo por cierto no fui. Vale. Voy a decir porque eres el único. Porque es que y te voy a decir una cosa, estuve en la puerta. Vale. O sea, me quise ir a colar y no pude. O sea, pero no estuve, pero no había tanta gente. Y sin embargo, todo el mundo ha estado en el concierto de Canito. En el concierto de la primavera que hubo ya en mayo del 81, que estaba yo de permiso de la Mili, que fue en la universidad, no me acuerdo en dónde, que también fue todo Dios, no había tampoco tanta gente y tampoco pude entrar, me quedé. Yo siempre, entonces yo no trabajaba todavía en la industria del disco, pero yo sí que, por ejemplo, en la movida, yo cuando todo el mundo dice, yo tuve una banda que tocaba, yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat o no sé qué, pues yo en la movida ni tenía un fanzine, ni trabajaba en nada, ni tenía un grupo, ni tocaba la batería, ni el bajo, ni nada. Yo en la movida era el que pagaba la entrada o intentaba colarse. Yo era público en la movida, que es el realidad los que la vivimos. Yo creo que en el fondo vivimos más los que íbamos al Rocola de noche a intentar, que a mí me dieron más de una hostia, y creo que alguna vez debió ser Lorenzo, que años después no sabía, digo, no sé si fuiste tú el que me diste una hostia, porque yo, claro, entrabas a lo mejor un poco más alegre que tal, y parecías un patoso, que en realidad yo iba de buen chico, de ver un concierto y tal, pero yo he estado en muchos conciertos, y eso sí que es verdad, ahí sí que puedo decir que he estado yo, en los que no había tanta gente, o sea, y sin embargo todo el mundo dice que fue la leche y tal. Yo me acuerdo ver a Alaska en una vez en la universidad y éramos 4, o sea, y cosas así, o sea que... Bueno, ahora ya sabes que incluso hay artistas que dicen haber visto a grupos que no han tocado en el Rocola, o sea que al final eso es... Bueno, en tu Pero para terminar un poco lo de la movida, por favor, solo digo, perdona que te corte, la movida es importante porque nos pilló en esa edad. Claro. Pero yo no la magnifico, o sea, lo pasé muy bien, me lo pasé genial, tuve movidas bonitas, tuve movidas chungas también en la movida, porque es verdad que entró la droga ya a saco. No digamos que la droga se descubre en la movida, se venían de años antes y todos sabíamos, teníamos algún amigo yonki en el barrio o lo que fuera, mucho antes de la movida. Pero la movida, en el fondo, pues yo soy boomer total, yo nazco a finales de los 50, la movida me pilla realmente con 20, 22, 23, entonces 18 tal, porque no sé el periodo cuándo empieza y cuándo acaba. Para mí, yo siempre tengo la teoría, digo, para mi gusto, que la movida se acaba con el 23F, cosa que otros consideran que es cuando empieza. Para mí es cuando acaba, cuando el asalto nos puso de pronto que, hostia, que puede dar, eso y el SIDA un poco, o sea, para mí acaba la movida el SIDA y el golpe, y el intento de golpe de estado de Tejero. Luego viene la posmovida, los posmodernos, la arruga bella, todo lo que tú quieras, pero ya era otra cosa. Pero también quiero decir que a lo mejor yo digo que era otra cosa porque yo ya había entrado a trabajar, ya tenía que levantarme temprano y fichar, como quien dice, y todo eso, ¿no? Y a lo mejor magnificamos la movida porque teníamos 20 años y éramos unos inconscientes y vivíamos en casa con papá y mamá y llegábamos a casa y teníamos la ropa limpia, quiero decir, o sea, que eso también... hay que valorarlo desde ese punto de vista, ¿no? Totalmente. Bueno, siguiendo el hilo un poco de tu bio, que hablas que a principios de los 90 te embarcas en la aventura como director artístico de Producto Latino. Que bueno, sí, porque luego pasé... ¿Qué haces en los 80 hasta porque estuve después de estar en la EMI, que entré en el 83, como te he dicho antes, a finales del 83 a ser jefe de prensa, estoy un año... y me echan, y me echaron directamente.
¿Quién te echa? Me echó un tipo que se llama Manolo López, me parece. Que luego como que quiso hacerse muy amigo mío también, ¿no? Y bueno, a mí me han echado varios y luego dicen que ellos no me echaron, pero sí. Por ejemplo, Cámara me echó, por mucho vale. que Cámara luego haya dicho muchas veces que no. Pues dice, no, yo no te eché, fue Camilo Muedra. Digo, no, tú le pusiste a Camilo Muedra para que me echara. Bueno, ahora no me... Cámara ha muerto recientemente y a los muertos se les tiene respeto, independiente de lo que pienses de ellos y que tenga sus luces y sus sombras. Y Cámara las tenía, luces y sombras, la verdad. Pero yo cuando estoy ya en EMI me echan, me quedé un tiempo así sin trabajo y entonces Carlos López, vuelvo otra vez a Carlos López, que en el fondo yo a Carlos López, aunque luego también hemos tenido nuestras discrepancias en la vida, pero a Carlos López yo tengo que reconocerle muchas cosas que le tengo que agradecer. Y entonces él pasó a hacer producto internacional en Ariola y dejaba vacante su plaza de prensa. Y entonces... Cámara, por mediación de Carlos, Cámara me llamó para si yo quería ocupar el puesto que dejaba Carlos. Ya en la Avenida de los Madroños. No, todavía en Velázquez. No en el otro que habían estado antes, que no me acuerdo cómo se llama la calle, que es encima del Cine Amaya, pero ya en Velázquez. Martínez Campos. Martínez Campos, eso. No, a ver, Ariola pasó de Martínez Campos a Velázquez y yo me incorporo en Velázquez. En julio del... 84, me parece que era. Sí, del julio del 84. Y justo que era mi cumpleaños, pero yo nací el 4 de julio, como los americanos. Y me sorprendió porque nada más llegar, yo venía de tener un sueldo bastante mierda en la EMI, aparte que me viene hecho hace unos meses, pero llego a Ariola y tuve un mejor sueldo, casi el doble, y encima, como llegué en julio, me tocó casi parte de la paga, de la paga extraordinaria de julio. Sí. Yo digo, pero si llevo 4 días, y me tocó una pasta que yo digo, hostia, porque entonces tenía un acuerdo, la Ariola de la leche, de bien pagado y con 4 pagas, y una de ellas me tocó llegar y digo, joder, y fue, bueno, eso lo digo como anécdota, pero ya estuve de jefe de prensa en Ariola, en el 85 nos mudamos, o se mudó la compañía a Avenida de los Madroños, y yo ya estuve ahí haciendo prensa en toda esa segunda mitad de los 80, digamos, del 84 hasta el 90, en la Avenida de los Madroños haciendo prensa de Ariola. De Ariola, que luego ya sufrió la fusión con RCA primero, luego se llamó BMG, Sony BMG, hoy en día solo Sony. Yo no llegué a la denominación Sony, ya me fui un poquito antes, o me fueron un poquito antes. Y en esos años de hacer prensa, en esos 80 que tú me has preguntado, desde el 85 ya en los Madroños hasta el 90, sí me toca una barbaridad de trabajo de prensa que es brutal. Son años brutales con Mecano a tope, los años de Mecano a... Pero no lo descubriste tú a Mecano, ¿no? No. Tampoco. Ni tenías un fanzine, ni estuviste en concierto de Ganito. Vale, me quedo más tranquilo. Cuando lleguemos a la faceta descubridor, es más reciente la mía como folky, que es como lo que he derivado en la vida, que es en lo que... Pero no, yo Mecano, es más, te diré una cosa cuando yo te lo confieso, y además estas cosas ya con el tiempo se pueden decir. Sí. Cuando ficha Ariola Mecano, que venía de CBS, de que el último había sacado 2 discos nada más, me parece que había sacado. El primero había sido El Pelotazo, tal, y entonces parecía un grupo que había pasado de moda, la verdad, o sea. Y cuando Ariola ficha a Mecano, pues entre nosotros, los que éramos promocioneros y tal, hostia, Mecano, tío, o sea, si esto ya está más acabado que la leche, o sea... Y de hecho cuando Ariola saca los primeros singles de Mecano no se mueve ni nada, o sea, cuando el primer disco de Ariola de Mecano, creo que es Entre el cielo y el suelo, ¿no? Creo que sí, aquel que hicimos un folder azul precioso, y como empezaron a sacar las canciones de Nacho, porque eran las que venían como de más éxito por la parte de CBS, pues el Hoy no me puedo levantar, Ayer me colé en tu fiesta me colé, y todas esas, que eran la faceta más poppy de Nacho, el disco no se movía. O sea, estuvimos unos cuantos meses sacando un single de esos movidos, no me acuerdo cuál era, unos de estas ya muy movidos de Mecano, y fue cuando se empezaron a poner las canciones de José, las que eran compuestas, porque Mecano tenía como esa dualidad José-Nacho, y cuando empezó a sonar en las radios la de Entre el suelo y el suelo, Mujer contra mujer, o todas estas que eran como más de cantautor, digamos, más reposadas, con una letra mucho más madura, más adulta, que la tontería ñiqui de Mecano,
Pues resulta que es cuando empezó Mecano a hacer ya ese pelotazo y ya ese disco fue la bomba. Pero tardaron unos cuantos meses. Y me acuerdo que Jesús López, entonces director de marketing y cámara, se justificaban diciendo que no, que la estrategia la habían hecho así, porque primero, que tenían en la estrategia del plan de marketing, primero empezar con los singles bobitos, digamos, para luego atacar con lo más profundo, pero no. O sea, la historia fue que se fue derivando así, que vieron que, hostia, esto no se mueve y vamos a ver, vamos a explotar esta otra parte. Y porque yo como jefe de prensa te diré que llamaba a los medios, oye, ¿os interesa una cosa? Mecano están acabados ya, o sea, no me fastidies, sí, que son muy majos, que Ana muy mona, que no sé qué, pero que nadie quería hacer entrevistas con Mecano. Las cosas como son, te lo digo como jefe de prensa, cuando salió el Entre el suelo y el suelo en el año 86. A los 8 meses o a los 6 meses que empezó eso, ya eran los medios los que me llamaban. Oye, Fer, ¿nos puedes poner con Mecano que les queremos hacer? Ya digo, bueno, si es portada, sí, ¿no? Pero es curioso porque Mecano es un grupo que entonces se le dio por acabado, incluso dentro... Y es verdad que ahí hay que reconocer que la fe la tuvo Cámara, ciertamente, o sea... que no es que los descubriera, porque él no descubrió Mecano, ni en CBS cuando había estado, porque él venía de cámara, de CBS, pero ni los descubrió ni nada. O sea, yo creo que el descubridor siempre ha sido Capi, ¿no? El descubridor de Mecano, bueno, o sea, el que los llevó... Lo que pasa que otra cosa es que luego cuentes con un jefe que apoye y que y en esa cámara sí aportó luego. Y en esa segunda época de Mecano sí que es cierto que nosotros mismos, los promotores de base, los promocioneros, yo de jefe de prensa, el jefe de radio, el jefe de... no teníamos ninguna confianza, y luego cuando la tuvimos que caer y luego decir, hostia, macho, Mecano, y vendimos ya, porque fueron 3 discos, 3 LP seguidos, el Descanso Dominical, el Aida Alay, o sea, primero el Tercero del Suelo, el Descanso Dominical y el Aida Alay, que son 3 discos brutales que fueron cada uno de millón y pico de... entonces eso era mucho disco y mucho dinero para la compañía. Bueno, llegamos a Producto Latino, ¿no? Que entras como director de esta compañía. ¿Qué era Producto Latino? Bueno, cuando digamos que a mí ya llevaba varios años haciendo prensa, pues eso, del 85 hasta el 90, yo ya estaba cansado de hacer prensa y le propuse a Cámara que quería otro tipo de cambio, que yo creo que se me estaba agotando el fuelle de llevar haciendo prensa, que había sido muy interesante porque hemos hablado de Mecano, pero entonces estaba también Radio Futura a la vez en aquella compañía, y a nivel internacional estaba con U2, con Whitney Houston, o sea que son muchas, era muy potente como era Ariola en esos años, del 85 al 90. Y yo ya dije, es que yo ya estoy un poco cansado de hacer prensa, me apetece hacer otro. Yo quería hacer en realidad R local, pero ahí estaba Álvaro de Torres y tal, que esos no iban a ceder su puesto. Y yo dije, oye, porque entonces había surgido el fenómeno de la lambada, había surgido lo del Devórame otra vez. La salsa, ¿no? Estaba un poco... Estaba la salsa como incipiente ahí, que había como una cosa que parecía, acababa de pasar el boom de lo del Devórame otra vez, de Lalo Rodríguez, que... Nadie pensaba que en España de pronto un tema latino tan salsero fue la bomba. Se escuchaba no solo en las discotecas latinas, sino que se escuchaba en el Pachá y ese tipo de cosas. Los pijos aceptaron la salsa como una cosa más, ¿no? De hecho, Mecano tiene una canción bailando salsa en el Estela, precisamente toda esa movida. Entonces yo le dije a Cámara empezaba también el fenómeno Juan Luis Guerra en una pequeña medida, y yo le dije a Cámara de crear un departamento de música latina, de AR latino. Estaba entonces Tato Luzardo también, que tenía como los discos que editaba Ariola en España tenían muy buena acogida en Latinoamérica, los de Mecano, los de Serrat, Sabina empezaba entonces allí y tal. Porque entonces estaban los cantautores como Sabina y Serrat, que también los tuve que hacer la prensa de ellos, quiero decir, a la vez que hacía el de Radio Futura, el de Mecano y todo y tal. Bueno, Cámara le pareció buena idea y dijo, vale, pues venga, muy bien, creamos un departamento de música latina, AR, Artístico y Repertorio de Música Latina, para también todos los discos que nuestras subsidiarias o las subsidiarias de Ariola
tenían en toda América Latina, y entonces que se sacaban tímidamente, ¿no? Y entonces se creó ese departamento. Y el primer pelotazo... Dentro de la estructura Dentro de la estructura de AR, incluso se incorporó en principio en AR local, que en realidad no sería AR local, pero sí que fue... Pero incluso hasta el despacho estaba entre el producto local de Manolo Cubero, que era el que llevaba como el Fari, la Pantoja y tal, Álvaro de Torres, que era el que llevaba lo más moderno, Radio Futura, Mecano, etcétera, y yo en el medio de los dos despachos, que era el que llevaba pues todo lo latino y todo ese tipo de cosas. Y bueno, llegamos a un acuerdo con Nacho Escola, que estaba en Karen Records, que empezaba a petar la historia de Juan Luis Guerra. Ariola cogió mi departamento, una licencia con Karen, con Nacho Escola, y ya fue cuando fue el petardazo definitivo de Juan Luis Guerra, el petardazo de Susa con aquello de Hilarie. Hubo intentos fallidos, como lo de Gloria Trevi, como algunas cosas de esas, y luego, sin embargo, sí que yo intenté mucho traer lo que en México y eso se estaba llamando el rock en español, se lo llaman así, rock en español, que era Maldita Vecindad, Jaguares... El sello Culebra, ¿no? Eso ya entra después que yo me voy, justo enseguida. Maldita Vecindad. Maldita Vecindad y Caifanes, que luego se llamó Jaguares, pero primero era Caifanes. Sí que son cosas que ya son aporte mío y que son descubrimientos, entre comillas, no descubrimientos, sino que yo, escuchándolos, de lo que yo recibía de las subsidiarias que teníamos en México, de Ariola México, pues ya nos empezaron a mandar producto, que a mí no me gusta esa palabra, pero nos empezaron a llegar producto, y aquí editábamos algunas cosas y otras no, evidentemente. Bueno, y en 1993 empiezas a colaborar habitualmente en El País, sí, ¿no? Porque en el 92 me echó cámara. Me echó cámara por unas cosas que mejor no. Bueno, con todo mi cariño lo digo, pero ya que me das esta oportunidad y con el cariño... El otro día, no sé, hay en la película Intemperie de Benito Zambrano, hay una escena que Luis Tosar tenía un enemigo muy gordo y se muere, le matan, tal, y entonces el niño que está en la película le dice, pero si le entierra, y dice, pero ¿por qué le entierras si era tu enemigo y te has llevado muy mal con él? Y dice, porque a los vivos no se les respeta, pero a los muertos sí, ¿no? Y entonces le hace una tumba. Yo, ahora que Cámara ya no está entre nosotros, se le debe de respetar. Pero también, como he dicho antes, y que lo digo con todo el cariño, porque es una persona que en mi vida sí que ha marcado, en mi vida profesional, Cámara, también es verdad que tiene sus partes más oscuras. Y entre ellas era un tipo que aunque él hablara de que le gustaba la crítica, no le gustaba tanto. Y algunas veces tuvimos algún tipo de discrepancia con alguna forma de ver la proyección de algún artista, y yo se lo hacía ver. Digo, José María, yo es que no creo que esto sea así, con todo mi respeto, porque a Cámara se le tenía un respeto reverencial, o sea... Y esas cosas me separaron, me alejaron de él, ¿no? Teníamos muy buena complicidad, él apostó por ese departamento. Incluso cuando yo le pedí una vez un aumento de sueldo, me dijo que no, pero que me potenciaba y me pagó un máster. Bueno, Ariola me pagó un máster de posgrado y demás. O sea, que él había apostado mucho por mí, y sin embargo eso se rompió. Se rompió porque tuvimos ciertos enfrentamientos por formas de concebir de otra manera el lanzamiento de... Y eso a él como que le sentó mal, y nos fuimos alejando, y entonces ya me puso con otro para echarme, y me echaron de Ariola. Entonces sí, tuve ahí un año también de no trabajo, de vivir del paro, de hacer alguna campañita, hasta que un día de pronto en El País se crea el departamento local, como un cuadernillo especial, Madrid, y lo dirige Alex Grigelmo, el que yo conozco, que es amigo mío de Burgos también. Yo soy de Burgos, como he dicho antes, como Diego y como Chamarrey, como tantos, ¿no? Digo, qué curioso que en el mundo del periodismo somos unos cuantos burgaleses que de allí no nos conocíamos, porque yo vine desde pequeño, y Diego además es mayor y tal. Y entonces, cuando Alex Grigelmo le dieron la dirección del local, me llamó y me dice, oye, tú no eras periodista y encima sabes de música. Y
Y dije, pues sí, pues mira, empieza a hacer las crónicas en Madrid de lo que está pasando en Madrid, ya en los años 90, tú ya estabas, yo creo que ya habías fundado Subterfuge, y era la movida que entonces, pues eso, las historias del Cronen lo contaban el Siroco y los bares que había entonces en esa época, cuando empezó todo lo del rollo, el indie, el indie de entonces, el rock, bueno, porque el indie es casi más una etiqueta ya... sí, posterior, a mí no me gusta... Sí, pero... Como a ti no te gusta la palabra producto, a mí el indie, la palabra indie tampoco me gusta. Pero... No, era la nueva independencia, ¿no? Eran las compañías independientes... Estaba pasando el fenómeno Nirvana y todo eso, y vosotros, todo el grunge, el noise, todo, X, etcétera, todo eso de los 90, de los principios de los 90, y entonces lo que estaba pasando en Madrid con todo aquello, pues Alex me pidió que lo contara en el país, y es cuando yo empecé a hacer pero era muy variado, no solamente estábamos hablando de Dover o de Australian Blonde, sino que también hablaba de cantautores, de Javier Ruibal o de otro tipo de cosas en el periódico. O sea, era contar la actividad musical de Madrid que había en la noche de Madrid, que parecía que había parado después de los años de la movida, pero hay otra movida en los 90 también. O sea, cada tiempo tiene su movida, aunque no se llame así, aunque la palabra movida se haya identificado con la de los 80, pero cada época tiene su movida, igual que ahora actualmente está la movida de la urban de Zetangana, yo qué sé, o sea, pues cada época tiene su movida, aunque no se llame así. Y así empecé a escribir en El País, entonces ya empecé a publicar reportajes, entrevistas, tú de eso ya bien conoces porque de Subterfuge escribía bastante de las historias. Y luego ya, pues mira, vino el Festimaz a lo grande, que primero se hizo así más, y eran los grandes reportajes de Festimaz de esos años del 97, 98, 99. Bueno, el Parque del Soto, en Móstoles. En el Parque del Soto, con todas esas historias. Y bueno, y eso te da pie, ya has escrito en un montón de sitios, FM, Rolling Stone. Sí, luego ya ya me dediqué al periodismo, ya no volví nunca más a la industria del disco. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que cambia tu relación con las compañías, ¿no? Porque claro, paso de un lado a otro. De hecho, cuando yo ya me empecé a escribir y hacerme mi nombre, si se puede decir que haya tenido un nombre, pero ya hacerme mi nombre. La firma del País, la verdad que firmar en El País te abre muchas puertas, yo lo reconozco. Sí. O sea, yo ahora ya no sé si tanto, pero yo recuerdo que yo llamaba y decía, oye, soy Fernando Íñiguez del País, y eso te abría muchas puertas, las cosas como son. Y no sé qué te iba a decir. Estábamos hablando de la prensa que ya empiezas a escribir. No, perdón, el cambio con las compañías, la relación. Bueno, exacto, sí, la relación, pues eso, que la historia cambia mucho, verte en un lado y hacerte ese nombre, y además al principio ir un poco... Yo ahora analizas tu vida, claro, ya tienes una perspectiva, pues a veces ibas un poco como de gallito, ¿no? Yo a veces hice crítica, luego lo he visto en otros compañeros que lo han hecho, por ejemplo, Neira, que también ha cambiado su estilo, que al principio eres más agresivo, vas como de rock critic, que te crees no sé qué, y eres como... Y encima, como vienes de la industria del disco, sabes cómo funcionan los del disco, y entonces haces como cosas que incluso... a veces como para provocar, ¿no? O sea, como para decir, bueno, como yo te conozco, te voy a lanzar una pullita en este. Y luego he sido siempre mucho más amable. Mi periodismo es un periodismo amable. Yo siempre he dicho, ¿para qué voy a hablar mal de los que no me gustan? Habiendo muchas más cosas que me gustan, prefiero... Claro. Pero claro, es verdad que El País a mí me ha mandado a hacer críticas a lugares que no me apetecía nada ir. O sea, me acuerdo que me pusieron verde por una crítica que hice de Sober. Que iba a confundirme con Dover. Ahora ya estoy en esa edad que empiezo... que te baila una letra. Que me baila una letra. Y luego, sí, mucha gente me escribía, porque entonces no existían las redes sociales todavía como ahora. Yo entiendo que si hubieran existido las redes sociales, cuando yo escribía, hubiera tenido haters así. Hubiera tenido muchos haters. Y entiendo que era un poco más pose a veces, ahora lo veo, como de decir, bueno, a este voy a decirle yo que soy más listo que nadie. Y en el fondo la palabra crítico musical por eso no me gusta, porque tú no eres nadie para decirle que no te gusta, aunque no te guste Bisbal, o aunque no te guste Zetangana, pues a mí ¿qué más me da que no me guste? ¿Qué más le da a alguien que a mí no me guste Zetangana o que me encante Zetangana, ¿sabes? O sea, yo por eso prefiero ser más comunicador, contar las historias, que no tener que hacer un juicio de valor de un concierto o de una crítica de disco, ¿no? Prefiero contar, pues mira, este disco es así, asado, y luego tú lo coges y si te gusta, te gusta. Pero decir, ¿quién soy yo para decir
que me mola Zetangana o no me mola Zetangana. Por eso esa exhibición que hay también hoy en día en redes, ¿no? O sea, decir, no me gusta nada Sabina. Bueno, pues es que no me importa a mí que no te guste Sabina o que te encante Sabina. Quiero decir, ¿quién te ha preguntado qué te gusta o no te gusta? ¿Sabes? Yo te iba a preguntar ahora que cuál es tu opinión global de la prensa musical, que bueno, encima que has vivido un poco la transformación de eso, pero bueno, creo que me la has contestado un poco, ¿no? Al final piensas más, ¿no? Es eso. Sí, yo creo pesa más las cosas que te gustan, eso. Lo que pasa es que, bueno, claro, si te pone la tesitura que tienes que hablar de algo por obligación o por trabajo y claro, que no te gusta... Eso te contaba antes, que el país me ha mandado a veces a lugares que no me ha gustado nada, el concierto que he visto. Incluso de artistas que me gustaban, pero que ese día no han estado bien. Yo me acuerdo que puse mal una vez a Serrat y me la cargué. O sea, le llamé el intocable porque cuando hizo un disco horroroso, que por cierto hay que decir que ese disco él nunca más lo ha vuelto, el de Tarrés, el de Serrat Tarrés, que me decía, esto es un oxímoron. No, un oxímoron no, palíndromo. De Serrat Tarrés, digo, bueno, es como si yo pongo mi nombre al revés, pero Ana sí que es un palíndromo, que se lee igual de derecha a izquierda. Pero Serrat Tarrés, y él decía, se desdobla una persona, y era un disco de versiones, y el concierto fue horroroso. Y yo lo saqué en El País y lo colé y claro, fue anatema que El País, que es el perfil típico de un fan de Serrat, pudiera hacer una crítica no muy buena de Serrat, aunque la crítica era buena, pero decía... O sea, reconocía ciertos valores, pero decía que ese concierto en concreto, pero claro, yo al autor de Mediterráneo no le puedo decir que sea una mierda, o sea, para mí que es la canción de las más grandes que se ha escrito en castellano, pero sí que es verdad que aquella vez yo tuve una historia y le hice una crítica no buena de ese concierto. Y entonces, pues, bueno, hasta El País 2 días después le hice una entrevista como de desagravio a Juan Cruz para restar lo que le había escrito yo, porque claro, yo mandé la crítica a las 12 de la noche y allí nadie la supervisó, se publicó y entonces el periódico El Papel tenía mucha influencia, El País. Y si me hablas de la prensa de hoy, yo lo que creo que se ha perdido es influencia, o sea, no somos influencers. Antes no nos llamaban influencers, nos llamaban opinion makers, y ahora que existe el concepto este de influencer, ahora yo creo que la música, que los periodistas musicales Sí, la pérdida de la prescripción, ¿no? Sí, o sea, que ya. al final que esa bendición que antes podía hacer alguien sobre algo se ha perdido. Ahora se ha perdido, o sea, ya no somos importantes, por decir algo. Bueno, también has compaginado todo con una actividad en tu faceta de DJ, ¿no? Que has pinchado, bueno, me acuerdo de verte alguna vez en el Suristán, que iba con mi amigo Javier Liñán y estás pinchando. Sí, en el Suristán es donde más he pinchado. Galileo, El Sol, Morocco, bla, bla. Y bueno, aparte un montón de festivales, ¿no? Como Fuerte Music, Metro Rock, Sahara en el Corazón, etcétera, etcétera. Hablando de los festivales, ¿qué piensas del boom de todos esto que ahora mismo es, lo ves, lo mismo que hablamos de la pérdida de prescripción, de influencia de los periodistas, ahora parece que todos los músicos lo único que quieren es ser músicos para tocar en los festivales. ¿Qué opinión te da desde fuera? Tú que vienes pues viviste una época donde hacer un festival era hacer casi un acto más casi reivindicativo de la música, ¿no? Al final de congregar ahí a gente alrededor del culto a la música, lo que es ahora, ¿no? Que creo que hay un mercantilismo alrededor bestial, ¿no? Sí, pero fíjate, me atrevo a hablar menos, entre otras cosas porque ya no he ido a esos grandes festivales en los últimos años. O sea, yo he visto el Mad Cool, no, ¿cómo se llama el de Madrid? El Mad Cool. No he ido nunca a ese festival, cosa que está feo de decir para un periodista musical, ¿no? Pero realmente... son lo que tú dices, estos grandes festivales con unos carteles enormes que además con grupos actuales. Yo les he dicho a amigos, grupos y tal, dicen, oye, vamos a tocar en el Mad Cool a las 3 de la tarde. Digo, pues no vayas. No vayas, porque grupos dicen, pero es que estamos empezando. Y digo, sí, pero ¿qué te vale quién te va a ver? Hombre, pero ya sales en el cartel del Mad Cool y pareces como algo, ¿no? Digo, sí, pero es que no te va a ver nadie en las 4:30 de la tarde. O sea, es que hacen una... Te van a ver ahí ni te va a ver en el cartel también. Ni te el tamaño que o sea, luego ¿qué vas a poner en tu currículum? ¿Que actuaste en el año 2014 o lo que fuera en el Mad Cool? Pues, hostia, pues yo estuve allí y no te vi, ¿sabes? O sea, es verdad que se han magnificado, están todos apoyados además por marcas comerciales. Bueno, en tiempos también. Festival no, pero sí que había la gira Coca-Cola o la gira cosas. Mecano estuvo patrocinado por Coca-Cola o por el Seat Ibiza o tal. O sea que las marcas comerciales desde hace muchos años se han metido en el mundo de
la industria del disco. Pero a mí lo que me parece los grandes festivales es que en realidad son grandes botellones. No es... o sea, que la justificación muchas veces es ver al cabeza de cartel, que además el mismo año se repite en varios festivales y poco más. O sea, el aficionado, si está Vetusta, pues sí, vas a ver a Vetusta, Morla y The Killers y los ponen, yo qué sé, pero el resto no tienes capacidad como público, como oyente o público asistente a percatarte de todo lo que se está exponiendo en los escenarios de esos grandes festivales. Y al final se convierten en citas sociales, sí, son los rituales de ahora mismo, pero ya no sé si tiene tanto sentido la música como todo lo que conlleva un festival. Bueno, y luego tú sí has participado en festivales más domésticos, digamos, de tamaño de jazz, de cantautores, etcétera. Bueno, y siempre has sido un tipo muy, muy comprometido, sin ser explícitamente político, pero siempre has estado apoyando eso, pues sobre todo al pueblo saharaui que hablamos. Sí, ahí me vincula una cosa. Y en iniciativas como el momento del Nunca Más, ¿no? Que también pinches, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Y pues, concretamente vamos a volver eso, que era el pueblo saharaui que has vivido ahí y que durante mucho tiempo, bueno, sigues a día de hoy, ¿no? Porque aparte creo que es una cosa... Danos una visión para alguien ajeno al conflicto de lo que es qué pasa con el pueblo saharaui. Bueno, además en estos días se ha vuelto otra vez de actualidad. Sí, ahora con la reactivación de la causa contra la ministra y porque además ayer en el Parlamento Europeo, bueno, no sé cuándo lo publicáis esto. Dentro de unos días, pero bueno, vale, creo que es el tema saharaui siempre va a estar de actualidad. No, pero digo en concreto ayer, pero que fue día 28, o 20, ¿hoy qué día es? Es 30, estamos... perdona si a lo mejor he hecho spoiler. No pasa nada. Espero que este podcast se escuche dentro de 20 años para que la gente conozca, por ejemplo, quién es o quién era Fernando Íñiguez, o sea, por lo cual eso no importa las fechas. Bueno, pues el 20, si hoy es 30, ayer 29, el Parlamento Europeo ha aprobado una denuncia que intentó llevar el Frente Polisario, que es el representante del pueblo saharaui, contra el acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos para pescar en aguas bajo invasión ilegal por los marroquíes, pero que son aguas que pertenecen al pueblo saharaui. Y ahí, entonces, ha roto los acuerdos, que eso también va a afectar negativamente a la pesca española, pero es justo la causa y es justa, y el pueblo saharaui le están expoliando los recursos naturales que tiene por el invasor marroquí, ¿no? Digo que está además de actualidad por eso, pero para hacer una idea somera, España tenía una provincia que se llama la provincia 53 en el Sáhara Occidental, entonces llamado Sáhara Español, que es la zona del desierto que está enfrente de Canarias, para hacernos una idea. Y en el año 75, aprovechando la muerte de Franco y bla, 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 y la inestabilidad que había en España, entonces Hassan II, rey de Marruecos, lanzó la Marcha Verde porque quería anexionarse el Sáhara, y España no vio otra solución que pirarse de ahí de una manera ignominiosa y vergonzosa, que fue España tenía un mandato de la ONU de propiciar una transición para darles la autonomía o la autodeterminación a los saharauis, que ellos podían elegir. Y España se comprometió a ese referéndum, que nunca hizo, nunca se ha hecho ese referéndum. Y España, con el miedo que tenía de qué podía pasar aquí, porque Franco moría, no se sabía si los militares fachas volverían a dar un golpe, o los militares supuestamente rojos, que no había, pero ellos se creían que había, podían dar el golpe al revés, vista lo que había pasado en Portugal y tal. Pues entonces con ese miedo aquí se quitaron el Sáhara de las manos, el Arias Navarro y tal, los acuerdos famosos tripartitos de Madrid y tal, y bla, bla, bla. Bueno, todo eso supuso que Marruecos invadió el territorio, Mauritania al principio también, pero se retiró, ya lo tiene todo Marruecos, y los saharauis huyeron, los que pudieron, de esa invasión, se fueron a unos campamentos de refugiados que les cedió Argelia en el Sáhara, pero ya más al interior. Y empezó un conflicto bélico entre el Polisario, que se quedó los propios, que se quedaron, algunos que no pudieron salir de los territorios, pero otros en los campamentos, y ahí se inició una guerra de bajo perfil, pero larga y tal, hasta el año 91, que se firmaron otros acuerdos entre Marruecos y el Polisario para hacer ese referéndum que no se había hecho con España y tal. Bueno, total, en resumen de las cuentas es que el Sáhara hoy por hoy está invadido por Marruecos, lo que era el Sáhara español.
y invadido ilegalmente por Marruecos, y mucha parte de la población saharaui vive desde el año 75 en los campamentos de refugiados del sur de Argelia, en Tinduf. Y ahí tienen sus campamentos hechos, montados, con una estructura de Estado, más o menos, con una organización, con sus parlamentos, sus alcaldías, sus asociaciones y tal. Y están siempre ahí esperando que llegue ese ansiado referéndum que tienen para recuperar ese territorio que les quitaron. Entonces nosotros, que estoy metido en asociaciones de solidaridad y humanidad también, porque viven allí en el refugio de la mitad de la Hamada argelina, pues bajamos a menudo a los campamentos con distintas actividades sociales, culturales, etcétera. Hoy he colaborado muchos años en ese proyecto que se llama FISáhara, Festival Internacional de Cine del Sáhara. También estamos con una periodista saharaui que ha trabajado en Radio Nacional de España, que se va a Baja Meida, con un proyecto que se llama Un Micro para el Sáhara, que ahí está también implicado Carmona, de Radio 3 y demás. Y es llevar equipos a los campamentos de radio para que los saharauis cuenten sus propias historias. El Festival de Cine se hizo para que los saharauis explicaran en películas sus propias historias, y Un Micro para el Sáhara es para que hagan pequeños estudios como este que tenemos aquí de subterfugio, para que lo hagan allí en los campamentos y hagan ellos también cuenten sus cosas, se comuniquen entre los campamentos, y estamos en varios. Luego hay también de recogida de medicinas, de alimentos, de ropa, de placas solares, aunque ahora ya los campamentos empiezan a tener ya red eléctrica. Argelia les está suministrando red eléctrica, pero durante muchos años se ha vivido de la placa solar, de la batería de coche enganchada a la placa solar. Y bueno, las condiciones en las que viven los saharauis en esos campamentos es terrible, porque ahí no hay de nada. Eso es la antesala del infierno, es la Hamada argelina en mitad del desierto, y las condiciones son extremas. Y los saharauis ahí resisten desde el año 75, o sea, ya un montón de años, y ahí resisten, y esperando que la comunidad internacional, si alguien supiera qué es eso de la comunidad internacional, pues tome riendas en el asunto, porque ellos lo que sí que llevan es una lucha de todos estos años pacífica, sin recurrir a hacer acciones terroristas. Muchas veces han estado tentados, tentados de hacerla, me refiero, sin recurrir otra vez a romper el alto el fuego contra Marruecos, aunque ahora desde noviembre del año pasado hay otra vez unas pequeñas guerras de perfil bajo, porque ha habido una apertura de una frontera. Bueno, una historia que son un poco complicadas de explicar aquí. Pero en definitiva, ahí están los saharauis en los campamentos de refugiados por un lado, otros que se quedaron bajo la represión marroquí en los territorios ocupados, y luego la diáspora de los saharauis que están repartidos por todo el mundo, y entre ellos en España, que hay un montón. Bueno, pues gracias por la introducción en el tema. Siempre he sido muy sensible, te he visto hablar siempre de la cuestión. A mí es algo que siempre me ha apasionado también, pero bueno, creo que una explicación así siempre es bueno y aportará siempre algo para la necesaria solución del problema del pueblo. Pero que conste que ya para cerrar el tema, porque yo con el tema del Sáhara podía estar hablando horas, porque es un tema que realmente me apasiona. La ONU todavía, y eso es lo que hay que explicarle muchas veces a los gobiernos españoles, y ahora cuando tuvimos la crisis de lo de Melilla, cuando lo de la identidad del Gali que vino, que si no tal, y los marroquíes nos metieron a todos los niños en Ceuta y Melilla, y bla, 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 toda esa crisis, hay que decir que la ONU todavía, hoy por hoy, dice que el Sáhara Occidental es una colonia, un territorio de colonización inconclusa, y que la administración legítima y legal todavía le corresponde a España, no a Marruecos. O sea, España tiene la jurisdicción sobre ese territorio todavía, porque es un territorio de colonización inconclusa. Sí. Es decir, que nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Es un territorio que ahora mismo no tiene ninguna soberanía, aunque de facto está ocupado por Marruecos, claro. Vale. Pero a nivel legal, España es la administradora todavía. Luego, cuando a España le viene el rey de Marruecos a decirle que se enfada porque cojamos al Gali o no le cojamos y le cubremos del COVID o no sé qué, que decir, oiga, majo, es que ese territorio, según la ONU, es nuestra, porque los acuerdos que firmamos en el año 75 nosotros mismos, o sea, España misma con Marruecos, son ilegales, están denunciados. Es como si ahora de pronto Pedro Sánchez pacta con Francia entregarles Gerona. O sea, dice, bueno, pues yo te doy Gerona, vale, y Francia dice, Macron dice, ok, guay, tengo Gerona ya o con Italia te doy Menorca. Y dice, vale, pero los menorquines primero tendrán que decir algo a los gerundenses, y segundo, en la comunidad internacional dirán, pero tú ¿por qué le das
Gerona, ¿quién eres tú para darle Gerona a los franceses o Menorca a los italianos? Y entonces eso es ilegal. Que España le diera el Sáhara a Marruecos es ilegal totalmente, aunque se firmara y tal, no están reconocidos por el Tribunal de Justicia Internacional. Entonces, es España todavía la administradora. Y fue cerrado ya. Gracias, Fernando. Bueno, volvemos a la música. Bueno, has escrito libros sobre Los Secretos, sobre Rosendo, has colaborado con capítulos en un montón de ellos. Y empiezas con la radio, ¿no? Que para ti es algo eso en el 2009, ¿no? Sí, que nunca había hecho, curiosamente. Exacto, ya por eso. Pero aparte tienes una voz muy radiofónica. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Hombre, si no vocalizo. Hombre, luego ahora iremos pasamos ahí a Tarataña. Vamos a hablar de bonus track, ¿no? Que bueno, estás ahí, es tu primera, ¿no? Incursión en el mundo de la radio, ¿no? ¿Cómo surge la opción, la posibilidad? Pues mira, curiosamente sustituí a un político. Ah, mira. Sí. Eduardo Madina, que era del PSOE, me parece ese tío altilicón que va cojo porque tuvo un atentado de ETA. Tenía un programa, El Archiduque o algo así, de media hora en Radio 3, los miércoles de 12:30 a 1 o algo así, de madrugada. Dentro, bueno, se llamaba El Archiduque. Lo tuvo un tiempo. Y entonces entró a ser portavoz del PSOE en el Congreso. Y entonces dijo a Lara López, que entonces era la directora, junto con estaba adjunto Diego Manrique, dijo, oye, que yo ya este espacio lo tengo que dejar, pero de la noche a la mañana, o sea, porque me han dado la portavocía del PSOE, bla, 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 y eso ya no me ocupa, ya no puedo, ya me tengo que dedicar 100%. Y entonces Lara me llamó en ese momento. Esas cosas, Lara, tengo muy buena relación y buena amistad con Lara López y me llamó, oye, Fer, se queda aquí media hora, ¿te apetece hacer un programa? Y dije, ¿pero qué me estás contando? O sea, si es mi sueño, o sea, mi sueño era hacer radio, la verdad. Y ahí entré, hice el podcast, era un programa de media hora a la semana, nada más, y bueno, eran pildorillas de lo que yo quisiera decir, eso sí tenía libertad absoluta para poner lo que me diera la gana de todo tipo de música. Así como mi visión también es muy abierta en la música, pues ponía de todo, desde world music, a pop antiguo, pop moderno, músicas de otros lugares del mundo, etcétera. Y nada, estuve ahí unos meses hasta que Lara, también Lara, decidió que la persona que llevaba un programa que se llamaba Tarataña, que ya se llamaba antes de que yo lo cogiera, tenía que irse por una serie de cosas que yo aquí no entro a valorar. Y me dijo, ¿te apetece hacer el programa de folk de Tarataña que hacía Manuel Luna, era el que lo hacía? Y digo yo, sí, pero yo no soy un experto en folk, porque es un programa de folk ibérico, de música de raíz ibérica. Dije, yo tengo una visión general, a ver, yo sabía quién era Kepa Junquera, quién era Luarna Lubre, La Musgaña o Eliseo Parra, porque les había entrevistado a veces como periodista generalista para El País, para algunas cosas y tal. Pero un conocimiento extremo de lo que es el folk en España, que es una cosa muy potente, aunque no se conozca. Y digo, a mí, dice, pues ponte las pilas, estamos en junio y en septiembre coges el programa, o sea, y ese verano, pues me fui a festivales folk, que yo no me tuve que empezar a mirar dónde hay festivales de folk, y me fui al Folk Plasencia, Frigiliana, bueno, el Frigiliana Esculturas ya había estado, porque es de más de world music. Y entonces empecé a ir al Plasencia Folk, al Ortigueira, al Demanda Folk, no sé qué, a los festivales que entonces conocí y que empecé a ver. Y empecé a conocer más allá de los que ya conocía, a Eliseo Parra le conocía, a Joaquín Díaz lo conocía, que por cierto lo tuvisteis hace poco aquí. Fue maravilloso. Es maravilloso ese señor, que es un tipo estupendo. Y estaba en su casa también, en su museo de Urueña y tal. Y bueno, y entonces empecé así a hacer... Pues la verdad es que me dejas de piedra porque yo reconozco que me he ido enganchando, bueno, ya hace años, y te doy mi palabra, te lo digo en serio, para mí es mi programa favorito de radio. Sí, porque siempre me lo encuentro, nunca lo busco, soy muy madrugador y entonces vengo muchas veces aquí a la oficina y tal, y pongo la radio y tal, y me encanta. Y aparte es un mundo, bueno, yo de mis primeros recuerdos televisivos, se lo comentaba a Joaquín, era el programa Raíces, que empezaba, era maravilloso, que empezaba con una botella de anís y tal, no sé qué, que me parecía una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, Ravel salía, que es ese violín que se toca así, total, en la cabecera que se iban uniendo, eran como círculos así que salían. Y claro, me parece... Ese programa, fíjate que yo entonces, cuando lo emitían, perdona que te corte, yo que era entonces rockero y que no entendía más que el rock y tal,
Ese programa me gustaba también. Sí, o sea, sí, yo lo sí. veía en la tele y decía, hostia, y veía las viejecillas y esas cosas. Yo me acuerdo de eso, las sí. viejecillas que contando cuentos o las cántigas estas, que bueno, que Joaquín lo hablaba, ¿no? Que al final en cada pueblo hay una canción propia de ese pueblo, de esa época, y me parece una fascinante, y creo que además lo has hecho muy bien, porque encima, bueno, yo creo que tienes que ver mucho también con el boom que ha habido de la modernización del género, ¿no? Al final ya te hablo de los hermanos Cubero. Sí, me gustaría pensar que Roy eso... Señora, que fusiona, ¿no? Cosas gallegas con electrónica, Sí. no sé. De repente hay como un boom, ¿no? A mí me gustaría pensar, yo lo llamo la influencia tarataña. Totalmente, no, absolutamente. Yo Y- estoy totalmente convencido, vamos. Sí, mira, hay artistas que, sinceramente, que ahora ya son como muy mediáticos, entre Sí, comillas, sí, por sí. ejemplo, Rodrigo Cuevas, Sí, por sí. ejemplo, los hermanos Cubero, Cubero, sí. Feten Feten, El Nahán, Entavía, Coetus, son grupos que solo han sonado en Tarataña en principio, que ahora ya suenan Sí, en sí. muchos más sitios. Sí, sí. Pero si algo yo puedo presumir, que de mi carrera, de mi larga carrera y dilatada carrera ya, de tantos años que hablábamos de que empecé en el 83 y ya estamos ya en el 2021, o sea que ya son unos cuantos años, es realmente de lo que sí que me siento... A ver, cuando yo escribía en El País, o bueno, sigo escribiendo, pero cuando los periodistas teníamos más presencia, reconozco que también tenía mi parte de influencia y está bien, quiero decir, reconocerlo, aunque fuera para bien, para mal. Pero si ahora tengo, aunque me sienta orgulloso de esos años del País, que generaba controversia también algunas de las opiniones que yo podía verter en mis artículos, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo en Tarataña, realmente, porque creo que estoy dándole una vuelta en algunos casos al concepto que se tenía por la música folk en España, que parecía de viejecitas con una sartén y una botellita de anís, o rondallas de estas de bandurrias o la tuna, que tenían como esa especie de vitola un poco casposa, sea, ya ha pasado de moda. A sacar a flote mucho de lo que se están haciendo, como tanto respetando la tradición desde una manera más pura, a cómo se está dando vueltas o cómo se está cogiendo la tradición, se reelabora, yo las llamo también músicas de reelaboración, bueno, yo no, quiero decir que las llamamos muchos músicas de reelaboración, músicas de inspiración tradicional, folclore. A mí me gusta englobarlo todo en la ibérica, igual que los americanos dicen la americana y un bluegrass te suena igual que un saideco, quiero decir, porque lo metes todo dentro de lo que es pues en España lo mismo que una muñeira no tiene nada que ver con un trobo murciano, pero tienen una conexión que si lo oyes desde el extranjero, digamos, esto es España o Iberia, más bien. Me gustan más los conceptos geográficos que políticos, ¿no? Por eso me gusta la denominación música ibérica artesana, dicen los cuberos en la cabecera de mi programa. Y realmente creo que desconocíamos mucho, y yo creo que una parte que está aportando mi aportación, valga la redundancia, al de Tarataña es poner eso en valor, eso. O sea, por ejemplo, Suso Fernández, al que entrevisté hace poco, me decía hace mucho tiempo que la música que yo pongo no es música minoritaria, que la gente me dice, es que tú tienes un programa de música minoritaria. Y digo, no, el concepto es, tú tienes un programa de música minorizada. Exacto. Que no es lo mismo que minoritaria, porque como tú dices, a ti te emociona ver a una viejita cantando. Cualquier persona que escucha una jota, un fandango, una seguidilla, un trobo o un ajechao de Salamanca, se encuentra y se identifica que hay algo ahí que le gusta. Otra cosa es que no se lo han dado a conocer, porque estamos invadidos por el mainstream, el rock and roll sanjón nos invadió hace unos años y tal. Estamos invadidos por otro tipo de músicas. Pero realmente la nuestra la reconocemos. Y yo no soy formado... o sea, yo he crecido con los Rolling, con los Beatles, con los Kings, con Pink Floyd y luego con todo lo que ha podido venir después. Quiero decir que yo no puedo decir, es que en mi casa mi madre cantaba con la sartén y la botella de anís. No, yo eso no lo he vivido. Y sin embargo, cuando lo empiezas a ver, dices, hostia, macho, aunque lo viera en la tele o cosas así lejanas, quiero decir, o en las fiestas del pueblo, pero no me identificaba con ese rollo. O sea, yo era rockero, o sea, yo era de los Rolling, tío, o sea... Y entonces, claro, que por cierto, a mí me gusta más decir los Rolling que los Stones, no sé por qué. Y entonces es eso, o sea, son músicas que están minorizadas, por lo que sea, porque luego se han unificado, porque se consideraban también que eran como de lo de
que hacía el régimen, lo de coros y danzas, todo ese tipo de cosas. Y entonces como que, el régimen franquista me refiero, como que lo veíamos chungo, como algo pasado de moda ya y tal. Y joder, resulta que hay una riqueza brutal, aparte de los que se estén juntando con la música electrónica o con eso, luego también los que No, vamos, yo voy a ir me parece muy interesante las propuestas nuevas, pero vamos, a mí lo que me interesa es la raíz absoluta. Y, bueno, y solamente eso, perdona, es que ahora ves que Vetusta Morla saca en el escenario un pandero cuadrado. Y es porque lo ha conocido, porque me lo han reconocido a mí el Indio y me lo ha reconocido Álvaro, que lo han oído en Tarataña, que yo he hablado del pandero cuadrado, que de hecho les he invitado a festivales de folk y han conocido artistas de folk. Y se han juntado. Rosalén el otro día, que ya también ha hecho cosas con Feten Feten, pues Rosalén el otro día en el concierto del Wizzing sacó un pandero cuadrado para acompañarse. O sea que el pandero cuadrado es un instrumento que estaba perdido, que Eliseo Parra lo reivindicó en el disco de Tribus Hispanas y dijo, es una pena que esto se vaya a perder. Bueno, pues ahora todos los grupos, igual que pasó con el cajón flamenco, que todos los grupos ya de indies, pop, que se sacaron pues ahora todos han empezado a sacar el pandero cuadrado de Peña Parda. Bueno, poco. A ver, Vetusta Morla, Rosalén, pero es que dentro de 4 días todos los grupos de pop en España van a tener un pandero cuadrado. Y en Galicia eso sí que lo hacían bien, porque los grupos gallegos de rock nunca han desdeñado meter gaitas, lo han hecho desde Siniestro Total hasta Os Resentidos, hasta muchos grupos gallegos. Y luego además en Galicia pues está cosas ya propuestas más modernas, como el de Bayuca y todo este tipo de rollos, ya mezclado con la electrónica y tal. Pero que digo que no hace falta mezclarse con la electrónica para parecer moderno. O sea, totalmente. Totalmente. Lo moderno es hacerlo de otra forma, con otra visión, pero respetando. Y ahí es la influencia tarataña. Nada, pues enhorabuena por lo que has aportado, por lo que encima veo que está cuajando en nuevas generaciones, porque bueno, me parece muy loable y de verdad que es un programa, a mí me parece fantástico y absolutamente reivindicable, y que espero que lo amplifiques, y creo que sería necesario un libro de Tarataña, con todo lo que está pasando, de esta nueva eclosión. Sí, tengo un título ya para el libro. ¿Sí? Pues, ¿cómo dárselas de entendido el folk sin tener ni puta idea? Sin tener ni puñetera idea. Bueno, a lo tonto, casi 40 años de experiencia. ¿Alguna conclusión? Mira, esa pregunta no me la habían hecho. No, todavía no estoy para conclusiones. Aunque el otro día he recibido la noticia que posiblemente me tenga que jubilar ya el año que viene, porque como he dicho que nací a finales de los 50, ya va a cumplir lo de los 65. Porque como sabes, en Radio 3, donde trabajo, ahora se han puesto, a pesar de que el gobierno actual esté diciendo que hay que jubilarse a los 75, en las empresas públicas no sé por qué, no se cumple. Precisamente es donde no se cumple. Entonces, en la Radio 3 cumple 75 años y te vas a la calle aunque quieras seguir. Yo me toca cumplirlos en julio que viene, y aunque tengo denunciada a Radio 3 por irregularidades de contrato, por lo del falso autónomo, bla, 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 pues me tocará jubilarme seguramente en el año... o sea, que en la larga vida para Tarataña espero que sea con otro. O sea, ojalá fuera conmigo, pero me da la sensación que desde julio no va a poder ser así. Porque es una marca que es de la casa. Es de la casa, sí. Lo contaba Manolo Fernández también, que él estuvo... Sí, todas las cabeceras, los títulos de los programas pertenecen... Incluso Flor de Pasión, que lo trajo Juan de Palos de su anterior emisora, o Disco Grande, o Toma Uno. También, pasaron a ser propiedad de Radio Nacional. Era muy gracioso, contaba eso cuando hizo el primer programa, que aparecieron dos señores así como filme usted aquí y tal, no sé qué. Yo de todas formas el nombre no se lo puse yo, en cualquier caso, era del anterior. ¿Y qué es Tarataña es, lo explicaba el tío Juan Rita, que es un señor que se ha muerto el año pasado con 108 años, y repentista, un trovero impresionante que con 108 años seguía improvisando trovos. En la zona de Murcia, a una agrupación de telas de araña, cuando se juntan en los establos, en las zonas donde están los animales, como diciendo, están los animales, pues ahí las telas de araña, a esa maraña de telas de araña se le llama allí la tarataña. Y dicen, quita esa tarataña de ahí. Pero decía el tío Juan Rita, me contaba que eso se cogía, se hacía un polvo, porque eso no es la tela de araña típica red tan bonita, sino que era como un burruño. De esos que ponen luego polvo, tal, en Halloween con España. Pues eso es una tarataña. Entonces lo cogían, lo deshacían,
y el polvillo que se quedaba se lo ponían a las bestias en el cuello de llevar la yunta, de llevar los bueyes que arrastraban, de los yunques, la yunta. La yunta, que es lo del herrero. Entonces las heridas que se le formaban aquí a las bestias, se le echaba ese polvillo. Y ese polvillo les curaba las heridas. Entonces yo siempre digo tarataña, que además de ser una red, por eso dice, déjate caer en la tela, en la tela de araña, que te caigas y te enredes, y que además es curativa, porque te quita las heridas que te hace el yugo que llevas ahí encima. El yugo. Hemos dicho yunta y tampoco. En realidad es el yugo, del yugo y las flechas. Bueno, nada, Fernando, muchísimas gracias por tus palabras, tu testimonio, el aspecto didáctico, que hemos aprendido muchísimas cosas de ti. Y nada, muchísimas gracias. La verdad es que un auténtico placer. Sería para tirarnos mucho tiempo, lo sé. Sí. Pero bueno, intentamos concentrar. Bueno, a partir de julio jubilado puedo venir aquí todos los días. Así que incluso puedo hacer un podcast aquí. Por supuesto, sería un placer. Además, bueno, ya sabes que fuera de Ondas tenemos también algún proyecto en marcha que ojalá podamos llevar a buen puerto. Y como conclusión, ya que lo has dicho, perdona si todavía queda, es precisamente eso lo que tú has dicho. Yo no intento ser profesoral ni didáctico, pero sí que creo que la misión que tiene un poco el periodismo, ya que ha quitado un poco la prescripción, que te decía, cómprate este disco que es bueno, que antes era un poco así, es por lo menos resultar didácticos, dar elementos para que esa es la conclusión, es que, bueno, si he sido didáctico en estos 40 años, si alguien ha aprendido algo, eso es lo que me llevo como aprendizaje. No, exacto, a ayudar a visibilizar. A ayudar. En este caso, en tu caso, a ayudar a visibilizar un problema. Que luego no te gusta la música folk, pues bueno, estás en tu derecho, nadie obliga a nadie a nada. Pero si yo, por ejemplo, ahora en esta última faceta de mi vida de tarataña, puedo aportar que tenemos una riqueza musical brutal en España y que ya está bien de mirar a los bluesmen del Mississippi, que está genial. Que aquí flipamos porque Alan Lomas haya sacado la Jota de Aragón de los años 40 y 50 aquí, pero tenemos muchos historiadores y muchos etnomúsicos que han hecho muchos estudios brutales de aquí, desde García Matos, el mismo Joaquín Díaz, José María Fraile, mucha gente, Eliseo Parra, que están sacando eso, pero nos fascina dentro de lo moderno que Alan Lomas es el que nos descubriera lo que tenemos, la riqueza musical. Quiero decir que dejemos ya de mirar para afuera y miremos que tenemos una riqueza musical y que de los que somos de pueblo, tal, que veáis en vuestros pueblos que hay una maravilla de riqueza y que tiene tanto... O sea, que por qué Agapito Marazuela es una figura brutal y sin embargo nadie sabe y le parece que es Muddy Waters mucho más, ¿sabes? O sea, poniéndonos en plan buscar raíces, las roots, esas que... pues eso, que en fin, esa es la conclusión. Muy bien, pues nada, que muchísimas gracias, de verdad un auténtico placer. Y nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con una canción de alguien inolvidable para todos y seguro que para el invitado de hoy más. Nos vamos con El final del viaje de Hilario Camacho. Adiós.